Bueno, jóvenes, pues tengan buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Eh, yo cada vez me siento mejor. Pues ahora estoy tratando de entender cuándo puedo regresar a la UAM con seguridad. Con seguridad me refiero a no llevar yo el virus activo al salón de clases. Entonces, en cuanto entienda bien, ya les explico. Esperamos que sea próximamente. eh, yo les aviso. Bueno, pues les voy a compartir la pantalla para continuar a partir de donde nos estábamos viendo. Y nada más necesitaría que me confirmen si ven la pantalla. ¿Ven mi Sí, profesor, sí se ve. Ok. Entonces, acuérdense que estábamos discutiendo una tercera alternativa estructural. Habíamos discutido el uso de marcos con sus vigas y columnas. Habíamos discutido el uso de diagonales para rigidizar lateralmente esos marcos. Vimos unos videos que nos mostraban que los marcos no controlan muy bien su deformación lateral y dijimos que en zonas sísmicas eso es importante, entonces vimos en un video el efecto de incluir diagonales como parte de un marco. Y digamos que los elementos que más rigidez aportan son los muros, o sea, son todavía mejores que las diagonales para aportar rigidez lateral y controlar la deformación lateral. Entonces, estamos platicando del uso de muros y veíamos que es posible que el muro trabajara como una gran viga en voladizo o que ya sea que los acopláramos a través de vigas de gran peralte o con muchísimas vigas, digamos, convencionales, porque si hacíamos eso, lográbamos que el muro se deformara no en curvatura sencilla, sino en curvatura doble, y eso resultaba en un uso más eficiente del material estructural. Bueno, ya hablando de las características de usar muros, dice que los muros se rigidez lateral en su plano, por lo que controlan de manera muy eficiente el desplazamiento lateral del edificio. ¿Por qué no los usamos tanto en México? Porque a los arquitectos no les gusta mucho usar muros. ¿Y por qué? Porque tapan los espacios, tapan el paso, digamos, pero no solo tapan el paso, sino también no dejan pasar la luz. Entonces, justo hacia el final de la última clase tuvimos una discusión de que se podrían usar tubos de concreto, grandes tubos de concreto para estructurar edificios, pero la razón por la que no se usan tanto es porque tapan la luz y vimos unas fotos muy interesantes de cómo se hacían huecos en grandes tubos de concreto para dejar pasar la luz y entonces poderlos utilizar. Dice que el comportamiento lateral de los muros de concreto depende muchísimo de su relación de aspecto, que mientras en muros robustos dominan los efectos de corte, los muros esbeltos están dominados por flexión. Y acuérdense que nosotros quisiéramos que nuestros elementos de concreto trabajen en flexión. ¿Por qué? Porque en el laboratorio hemos hecho muchas pruebas experimentales y vemos que el comportamiento más estable es cuando trabajan en flexión. Entonces noten que los muros esbeltos, o sea, cuyo alto es mucho mayor que la dimensión de su base, trabajan por flexión. Y dice que la relación de aspecto de los muros depende del nivel de acoplamiento. O sea, también mucho de la forma en que trabajan los muros no solo dependen de su esbeltez, sino de si existen estas vigas o no. Dice que los muros concentran de manera excesiva la rigidez lateral del sistema estructural, de tal manera que, al igual que sucedía con las diagonales, es muy importante repartirlos de manera simétrica en planta y hacerlos continuos en altura para proveer al edificio una distribución razonable de resistencia, rigidez y capacidad de deformación, tanto en planta como altura. A lo que se refiere esto es que no es bueno, por ejemplo, en un edificio poner muchos muros hacia un lado del edificio y en el otro no. Como que si vamos a poner muros hacia un lado, hay que compensar con muros hacia el otro lado. Una discusión similar a la que tuvimos con el caso de las diagonales, que lo mejor es repartir los muros de manera lo más
uniforme que se pueda en planta y también en altura. Las zonas críticas, normalmente, por ejemplo, si ustedes piensan en este muro como una gran viga emboladiza, discutíamos la clase pasada que el mayor momento se iba a dar aquí en la base del muro. Precisamente ahí es donde ponemos más cuidado en el diseño del muro aquí en la base, sencillamente porque acá los esfuerzos se hacen más grandes. Por un lado, noten que un muro así en voladizo tendría que bajar mucha compresión de un lado y mucha tensión del otro lado. Nosotros ya establecimos cómo hacer para bajar esta tensión. Pues aquí pondríamos un armado longitudinal importante en el muro, pero con la compresión también tenemos que ser muy cuidadosos. Y entonces a veces hay que poner un elemento de borde para que no se nos vaya a pandear esta porción del muro que está sujeta a altos esfuerzos de compresión. Aquí me refiero con un elemento de borde. Imagínense que en la columna, perdón, que en el extremo del muro aquí, colaran una columna. Es parte del muro, pero se vería la columna como sobresale del muro. A eso le llamaríamos un elemento de borde y la columna se añadiría ahí para que no se pandeara esta porción del muro. Quizás en esta misma clase les voy a enseñar eh, cómo se pandean los muros de concreto en su extremo de compresión. Entonces aquí, imagínense como que construyéramos aquí pegado al muro, o sea, como parte del muro una columna, sencillamente para darle mayor resistencia contra el pandeo lateral. Y entonces aquí hay que, las normas piden y eso lo piden conforme el muro se hace más alto y más esbelto y entonces esta compresión se hace más grande, que se estudie con mucho cuidado la posibilidad o la necesidad de aportar lo que se llama estos elementos de borde. Adecuadamente dimensionados y confinados, el concreto en esta zona está comprimido. Hay una enorme compresión. Y se acuerdan que nuestra mejor forma de hacer que el concreto tome esa compresión es confinándolo. Entonces, esa columna que se le añadiría tendría que tener estribos muy cerrados para que el concreto estuviese muy confinado en la zona donde tiene que desarrollar esa compresión tan alta. Y finalmente, normalmente lo que se hace es que la resistencia a corte del muro tiene que ser tal que el muro sea más débil en flexión. ¿A qué se refiere eso? A que el muro desarrolle primero daño en flexión antes que en corte. Entonces eso lo vamos a ver en detalle creo que es la unidad 6 de elementos planos, donde vamos a trabajar con muros. Y luego en la unidad 8, donde vamos a platicar un poquito del uso de muros en zonas sísmicas. Pero bueno, en resumen, lo que tenemos que lograr es que el comportamiento del muro esté dominado por efectos de flexión y que no se vaya a dañar en corte antes que en flexión. Ya pensando en que existen o que nosotros usamos básicamente 3 sistemas estructurales: marcos con diagonales o con contravientos y marcos con muros. Lo que hemos visto es que básicamente tenemos 4 opciones para usar ese tipo de sistemas. Los distribuimos de forma uniforme en planta y en altura. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a usar muros, no ponemos muros de un solo lado, ponemos muros en toda la planta del edificio y en las 2 direcciones. Y además también usamos el muro en toda la altura, no usamos el muro en 2 pisos y luego lo cortamos. Digo, a veces hacemos eso, pero lo procuramos que si usamos un muro, lo usemos en toda la altura. Y que si usamos un muro, digamos, en esta fachada que se ve aquí hacia el frente del edificio, pongamos muros similares en la fachada posterior para equilibrar. Ese es entonces lo que llamaríamos una distribución uniforme en planta y en altura. Una segunda opción es hacer un tubo. ¿Qué quiere decir? Poner los muros en forma de tubo, pero en la parte exterior del edificio. Estaríamos hablando de concentración en el perímetro del edificio. Esto no solo es con muros, también las diagonales podría ser así, ¿no? Que usásemos las diagonales solo en el perímetro del edificio y en la parte interior no. Entonces estaríamos como creando una especie de tubo exterior. También se puede lograr eso, pero
con un tubo interior. El tubo interior es más común y es mucho más común en México porque a los arquitectos no les gusta poner ni diagonales ni muros en la fachada del edificio. Entonces, si usásemos el tubo exterior, a veces tapamos vistas y a los arquitectos eso no les gusta. Pero comentábamos la clase pasada es que todos los edificios tienen que tener un núcleo de servicios. No solo por ahí van a bajar y subir los elevadores, sino por aquí bajan todos los servicios, el agua, la electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, dado que ya va a existir ese hueco, muchas veces se aprovecha para que el núcleo de elevadores lo construimos de concreto o lo construimos con diagonales para crear este núcleo estructural resistente. Y la última opción es compensar o usar dos, un tubo exterior con un núcleo interior. Normalmente cuando se combina un tubo interior con un tubo exterior, el tubo exterior es de diagonales o es metálico y el tubo interior es de concreto. Y entonces podrán imaginar que pues eso da lugar a numerosas configuraciones que le dan alternativas al ingeniero estructural para hacer el mejor, pues la mejor estructuración posible. Esto se discute más en el curso de ingeniería sísmica, porque la estructuración afecta más, mucho más, el comportamiento sísmico que el comportamiento bajo cargas verticales. Entonces, no quería dejar de mencionarles a ustedes que existen todas estas posibilidades, aunque hay cursos que invierten un poquito más de tiempo, o el mismo curso de edificios. Ahora, también esto otra vez no es así como importantísimo para nuestro curso, pero pues dado que estamos hablando de sistemas estructurales, no como parte de, como digamos, de un conocimiento general que tiene que surgir a partir de esta materia, de este curso, también es importante mencionar que la rigidez lateral de los sistemas estructurales no solo depende del tamaño de los elementos estructurales, sino también de condiciones globales de apoyo. Entonces, aquí ven unos marcos, los marcos en A, B, C y D. Estamos suponiendo que las columnas y las vigas tienen exactamente el mismo tamaño. Y sin embargo, ustedes pueden ver que el marco D se desplaza mucho menos que el marco A, ¿no? El marco A claramente es el que más se desplaza y conforme vamos avanzando de izquierda a derecha vemos que cada vez se desplaza menos nuestro marco. Y la diferencia pues es por el uso de estos cinturones rigidizantes, ¿no? Noten cómo se ponen en un piso completo una serie de diagonales. En el piso donde entran las diagonales, no sé si ven que no se deforma el marco. ¿Se acuerdan que las diagonales son mucho más rígidas que el marco? Entonces, si no ponemos diagonales en ningún piso, pues no sé si ven cómo todos los pisos se van deformando. Pero allí donde pongamos diagonales, creamos un cinturón rigidizante donde en ese piso no hay deformación. Hay deformación en los pisos de abajo y hay deformación en los pisos de arriba, pero donde yo pongo las diagonales, no. Y entonces yo puedo poner estos cinturones de diagonales y noten que no es lo mismo ponerlo acá que arriba. Para este edificio es más eficiente ponerlo arriba. No sé si ven que se desplaza menos este que este. Pero ¿qué tal si yo puedo poner varios cinturones rigidizantes y lograr que para las mismas vigas y columnas el marco se desplace mucho menos? Entonces, a veces en la vida real no solo se trata de dimensionar bien las vigas y las columnas, sino de añadir estratégicamente una serie de cinturones rigidizantes para controlar la deformación lateral. Dice que la selección del sistema estructural depende en gran medida de la altura del edificio. Y dice que aunque en edificios de baja y moderada altura es posible utilizar cualquier sistema estructural, en Ciudad de México nos encanta utilizar marcos. Entonces, casi todas nuestras estructuras de baja y mediana altura, casi todas las estructuramos con marcos. Y para esto con marcos de concreto. Entonces, pues piensen en la escuela, piensen en los edificios que usamos, son estructuras aporticadas. Y piensen en la mayoría de los edificios que puedan ustedes, que conozcan ustedes en Ciudad de México, pues van a ver que están estructurados con concreto y que están estructurados con
con marcos. Por eso es que en este curso vamos a poner tanta atención a marcos de concreto. Y recuerden que nuestra mayor misión es entender el comportamiento de esos marcos ante carga gravitacional, ante carga vertical. El sismo, hay una materia especializada que lidia con eso. Nosotros no queremos dejar de mencionar el sismo, y lo hemos mencionado varias veces, pero en este curso nos vamos a concentrar en cargas verticales. Ahora, en zonas, digamos, conforme se va haciendo más alto el edificio, los marcos ya les cuesta mucho trabajo controlar la deformación lateral del marco, tanto ante sismo como ante viento. Y entonces, cada vez conforme el edificio se hace más alto y más esbelto, no nos queda más que usar diagonales o muros. Ya los puros marcos por sí mismos ya no son capaces de controlar adecuadamente la respuesta lateral, ya sea ante viento o ya sea ante sismo. Y es muy común en edificios altos ver el uso de tubos, porque los tubos pues aportan muy rígidos, aunque estén así en voladizo, aunque no estén acoplados, como aquí, dijimos que este sería lo más ideal, o no sería lo más ideal, es lo ideal acoplar el trabajo de muros. Pero dijimos que ya en edificios muy altos y esbeltos, ya no, pues ya nada más se puede poner unos cuantos muros, entonces nada más hay un muro y el muro va a trabajar como en voladizo. Y hay que entender que cuando usamos este tipo de estructuración, pues esto trabaja como nos enseñaron los profes en la clase de mecánica de sólidos, ¿no? Noten que va a haber un patín de compresión, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí va a haber aplicaría la ley de la escuadría? Entonces, si estuviésemos empujando nuestro tubo lateralmente, es como, imagínense que acá estuviese el empotramiento y esto fuese una viga en voladizo. Aquí estaría el mayor momento otra vez, y de este lado habría compresión, de este lado habría tensión, y entonces pues aquí tendríamos que diseñar muy cuidadosamente esta pared de concreto para que aporte la compresión requerida, esta pared de concreto para que aporte la tensión debida, y estas dos caras tomarían el cortante, las fuerzas cortantes. Ahora, noten que en el caso del sismo, pues a veces el muro se deformaría como está aquí hacia la derecha, pero en algún instante hacia el futuro, el muro se deformaría hacia la izquierda, o sea, estaría vibrando. Y entonces, en algún momento esta cara estaría en compresión, pero al siguiente momento estaría en tensión cuando el muro se deformara hacia el otro lado. Igual esta. Y entonces, cuando estamos en el ámbito sísmico, tenemos que entender que estas caras van a desarrollar alternativamente compresión y tensión, y estas caras van a llevar la carga de resistir el cortante. Dependiendo de las circunstancias y si del tubo es exterior o interior, y particularmente en el tubo si es exterior, pues tenemos que hacerle huecos. Ya explicamos que cuando la gente compra propiedades en edificios tan importantes, tan altos, pues lo principal que quiere es muy buena vista. Y entonces si el tubo es interior no hay tanto problema, pero si el tubo es exterior, entonces tenemos que ver cómo le hacemos para darle vista. Y entonces vimos unas fotos incluso de estructuras de concreto tubulares con tubos exteriores, de cómo se dan la maña los arquitectos para que haya suficiente vista en el edificio. Entonces aquí tienen más o menos resumido, según el número de pisos, a nivel internacional, cuáles serían el tipo de sistemas estructurales que se utilizaran. Entonces, noten que solo para unos edificios como hasta de unos 20, 30 pisos, es racional usar marcos de concreto. Ya cuando el edificio es más alto, ya los marcos no controlan suficientemente bien la respuesta lateral, y entonces hay que, digamos, complementarlos con núcleos. Entonces aquí está, en esta figura, está el uso de núcleos internos. No sé si ven estos cuadritos que están, aquí está la vista del edificio en elevación y aquí abajo la correspondiente vista en planta. Los cuadritos que están de colores, aquí representan núcleos
que están complementando el trabajo de los marcos. Cuando el cuadrito es azul, es un núcleo conformado por contramientos de acero. Cuando el cuadrito está verde, es un núcleo conformado por muros de concreto. Y entonces, pues pueden ver que, por ejemplo, con muros, sí podemos hacer estructuras muy altas de concreto y todavía usar marcos, ¿no? Porque dicen acá marcos, MMR dice marco resistente a momento. Entonces, estos son marcos de concreto, pero ya para edificios tan altos, de unos 60 o 70 pisos, ya necesitamos ese núcleo interior de concreto. Y noten que todavía podemos llegar con núcleos interiores de concreto, tubos interiores de concreto. Acuérdense que aquí van los elevadores y los servicios. Podemos llegar a resolver estructuras altísimas, pero ¿se acuerdan el papel, este rol verde? Vendría representando el papel de estos cinturones rigidizantes. No sé si ven cómo cuando usamos cinturones rigidizantes controlamos mucho mejor la respuesta lateral. Entonces, incluso aquí cuando hagamos estos núcleos interiores de concreto, se requieren de estos cinturones rigidizantes para poder controlar la deformación lateral de edificios tan altos. Noten que aquí estamos hablando de edificios de cientos de pisos. Ahora, digamos que conforme ha pasado el tiempo, los arquitectos se han visto más dispuestos a usar tubos exteriores de acero y de concreto, o combinar un tubo interior de concreto con un tubo exterior de acero. Entonces noten que aquí estamos hablando de edificios ya de 100 pisos, o sea, estamos hablando de edificios como de 300 metros, 350 metros de altura, y noten que estos se pueden resolver con marcos de concreto, pero, pero complementados con tubos exteriores, ya sea de acero o de concreto. Entonces, la clase pasada les mostré tanto este tipo de sistema como este. Les mostré cómo había sistemas estructurales que se resuelven como con armaduras, como con un tubo exterior construido de acero, de diagonales de acero. Y también vimos el equivalente de esos tubos exteriores, pero de concreto, agujerados, ¿no? Para que se pueda ver, pero eran tubos exteriores de concreto. Entonces ya con esos se pueden usar marcos, pero la rigidez que requieren está dada entonces o por un tubo interior, ya sea de acero concreto, o con un tubo exterior, ya sea de acero concreto. Bueno, pensando en este curso, en algún momento ustedes van a tener que hacer o van a tener que calcular flechas. Nos vamos a tener que asegurar que bajo las cargas actuantes en nuestro edificio, el edificio no solo cumpla con sus condiciones de seguridad, sino de servicio. Y eso implica revisar que no haya flechas excesivas. Eso ustedes ya hicieron ese tipo de revisiones en elementos de concreto, ¿no? Aprendieron cómo se calculan las flechas en elementos de concreto, y también aprendieron a establecer límites en flechas. Entonces, ¿qué dicen las normas en cuanto al cálculo de flechas? Entonces, nuestras normas técnicas complementarias de diseño y construcción de estructuras de concreto dicen que nuestras estructuras de concreto ubicadas en Ciudad de México deben analizarse con los métodos prescritos por las normas técnicas complementarias para diseño por sí. Y que en el caso de que el análisis sea elástico, que casi siempre va a ser elástico, dice que el cálculo de las rigideces de los elementos debe tomar en cuenta su agrietamiento. Acuérdense que nosotros en el curso de elementos de concreto aprendimos a calcular momentos de inercia agrietado. ¿Se acuerdan que había que convertir el concreto el acero en un área equivalente de concreto, y luego sacábamos la profundidad del eje neutro y luego sumábamos la contribución del concreto y del armado al momento de inercia agrietado? En cada curso de elementos de concreto se hacen ejercicios así. Pero en lugar de hacer eso, que se podría, pero sería un poquito tardado, no sé si se acuerdan todo lo que uno tardaba en sacar el momento de inercia agrietado de una viga. Las normas de concreto dicen, en lugar de que hagas eso, el momento de inercia agrietado sencillamente lo puedes calcular calculando el momento de inercia grueso,
que es el momento de inercia sin considerar que está agrietada la pieza. Por ejemplo, en una viga que tiene ancho B y peralte H, peralte total H, el momento de inercia no agrietado sería tan fácil como BH cúbica sobre 12, tal como lo aprendimos a calcular en el curso de estática. En el curso de estática nunca pensábamos en que las cosas se podían agrietar. ¿Se acuerdan que sencillamente sacábamos lo que llamábamos el segundo momento de área? Pero siempre bajo el entendido de que estaba todo el material de la pieza. Dado que el elementos de concreto se agrietan y una vez que se agrietan ese material, el material agrietado no contribuye, entonces hay que reducir el momento de inercia grueso que aprendimos a calcular en el curso de estática, casi siempre va a ser BH cúbica sobre 2 en este curso. En el caso de vigas o muros, lo multiplicamos por 0.5. O sea, tomamos la mitad del momento de inercia grueso y ya con eso tomamos en cuenta el agrietamiento. O calculamos el momento agrietado como en el curso de elementos de concreto. Entonces, eso va a depender de lo que nos diga el profe. Pero en la vida real no depende de lo que diga el profe. En la vida real es sencillamente yo calculo el momento de inercia grueso y lo multiplico por 0.5 y con eso obtengo el agrietado. En el caso de columnas, ese número no es 0.5, sino es 0.7. Y si por alguna razón puedo garantizar que ni columnas ni los muros no se van a agrietar, entonces uso el momento de inercia grueso, o sea, el BH cúbica sobre 2. Y nos dicen que en las vigas puede ser que trabajen como rectángulo o como T. Eso lo vamos a recordar un poquito en la unidad que sigue, pero ¿se acuerdan que en el curso de elementos de concreto a veces les poníamos unas vigas T? Y eso se daba cuando la losa trabajaba junto con la viga y la losa estaba en compresión. Entonces, acá les pongo las indicaciones de cómo piden las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de estructuras de concreto de la Ciudad de México, que se calcule el ancho de la T. En el curso de elementos de concreto, el profe les decía cuánto era el ancho de la T. En la vida real, ustedes tienen que usar las indicaciones de la sección 5112 de las normas para establecer el ancho de la T y luego resuelven para la T. Entonces aquí está resumido los tres criterios que se usan para establecer el ancho de la T. Y finalmente dice que para el análisis de estructuras constituidas por losas planas, que son, digamos, son estructuras aporticadas, pero no tienen vigas. La única clase que tuvimos ahí en el salón de clase, yo les mostraba que en los salones de clases no hay vigas, ¿no? Que la losa está asentada directamente sobre las columnas. Estas son estructuras de losa plana y eso lo vamos a discutir con mayor detalle cuando lleguemos a la sección 6.6 de estas notas. Cómo se calculan los momentos de inercia de estas estructuras. Finalmente, y dado que es la estructura que vamos a estudiar más que ninguna otra en este curso, vamos a hablar un poquito más de los marcos resistentes a momento. ¿Cómo son los diagramas de momento? ¿Cómo son los diagramas de cortante? Y en función de la forma en que toman sus diagramas de momento y cortante, cómo hay que armar los elementos de concreto, las vigas y las columnas. Esto les debe servir de bastante apoyo para cuando ustedes tengan su viga y saquen su diagrama de momentos, pues más o menos se tiene que apegar a lo que vamos a decir ahorita. Si sacan un diagrama de momento muy diferente, una de dos, o tienen un marco muy excepcional, una viga muy rara, o se equivocaron. Y lo más probable es que se hayan equivocado. Entonces, el que ustedes entiendan cómo se deforman las vigas y las columnas y cómo es el diagrama de momentos y cortantes, les debe ayudar más adelante para resolver problemas. Entonces, noten que esta unidad es una unidad de introducción. Quedamos que no se va a evaluar nada de lo que se diga en esta unidad. Pero si de alguna manera entienden lo que vamos a discutir a continuación,
les puede ser muy útil a lo largo del curso. Entonces, esto ya lo habíamos platicado. ¿Se acuerdan que vimos un video? En nuestro video era un marquito, nada más de un piso y una crujía. Un entrepiso y un claro nada más tenía nuestro marquito. Pero se veía que todos los elementos se deformaban en doble curvatura. Y a partir de ahí concluimos que cuando un marco se deforma lateralmente, todas sus vigas y todas sus columnas se deforman en doble curvatura. Entonces, analicemos con cuidado lo que implica eso. Acuérdense que dijimos que para que la viga se deforme en doble curvatura, este momento y este momento tienen que ir en la misma dirección. La clase pasada yo les pregunté que qué pasaba si volteábamos este momento y ustedes me dijeron que la viga se iba a deformar en curvatura sencilla y les dije sí, efectivamente. Entonces, sabemos que en una viga que forma parte de un marco, el momento en un extremo tiene que ir en la misma dirección que en el momento en el otro extremo, a fuerza, porque si no, no se deformaría en doble curvatura. También les indiqué que si eso fuese así, si nada más existieran estos momentos que están pintados aquí en azul claro, la viga empezaría a rotar a favor de las manecillas del reloj. Y entonces dijimos que eso no es posible y que la única explicación por la cual esto no sucede es porque aparte de desarrollar momentos, la viga desarrolla cortantes. Noten que si yo sacara equilibrio de fuerzas en Y, este cortante y este cortante tienen que ser igualitos. ¿Por qué tienen que ser igualitos? Porque si no fuesen igualitos, habría un desequilibrio de fuerzas en Y. ¿Y por qué estoy poniendo fuerzas exclusivamente en los extremos de las vigas? Porque ahí es donde la corté. ¿Se acuerdan en el curso de estática cómo decíamos que es en los puntos donde yo desconecto el elemento de mi interés a donde yo pongo las fuerzas internas? Entonces, ¿por qué no estoy pintando ninguna fuerza al centro del claro? Porque ahí no desconecté la viga de nada. Entonces, yo la desconecté en su extremo izquierdo y la desconecté en el extremo derecho. Y estas fuerzas representan la interacción que tiene la viga con el resto del marco. Entonces, por eso solo estoy tomando esta fuerza aquí y esta fuerza aquí, que repito, son iguales, y este momento aquí y este momento aquí, que repito, son iguales. Ahora, yo podría sacar cuánto vale este cortante. ¿Quién me dice si yo quisiera sacar este cortante, qué ecuación de equilibrio tendría que plantear? Este es el diagrama de cuerpo libre de la viga. Entonces, Sumatoria de fuerzas en Y. con eso yo concluiría que esta y esta son iguales, ¿están de acuerdo? Que la B y S y la BD es igual, pero no sabría cuánto es el valor de B y S. ¿Cómo podría establecer el valor de B y S? Suma de momentos. Suma de momentos, por ejemplo, si yo tomara suma de momentos con respecto a este punto, ¿están de acuerdo que este cortante no hace momento? Este momento, pero este cortante tendría un momento igual de este por L, y no sé si ven que eso tendría que contrarrestar a la suma de estos dos momentos. Entonces, no sé si ven, aquí está la suma de estos dos momentos, van en dirección horaria, ¿lo ven? Y este B y S con respecto a este punto, que es donde estaría tomando momentos, el momento sería antihorario, y eso equilibraría los dos momentos azules. Pero nada más que este momento iría este cortante por esta longitud. Cuando yo paso dividiendo esta longitud, no sé si ven que podría calcular cuánto vale este cortante, que tendría que ser igual a este cortante, sería la suma de los dos momentos entre él. Entonces, con base en eso, yo pudiera establecer el diagrama de cortantes. Noten que el cortante tiene que ser constante. Estamos diciendo que esta fuerza es igual a esta. No importa dónde yo corte la viga, el cortante sería igual a esta fuerza. Entonces noten que el diagrama de cortante sería constante. Y se acuerdan que para encontrar el diagrama de momentos yo tengo que integrar el diagrama de cortantes. La integral de una constante pues es una línea recta. ¿Se acuerdan que aquí hay un punto de inflexión? Aquí tiene que ser el momento cero.
Aquí se maximiza el momento como momento M y S, y aquí en el otro extremo se maximiza el momento como MDS. Noten, sin embargo, que aquí al principio la viga está desarrollando curvatura positiva. Noten cómo se está deformando como carita feliz. Y luego está el punto de inflexión y luego está, digamos, que la mitad derecha de la viga está como enojada. Tiene la carita enojada. Entonces, noten que está con momento negativo. Entonces, aunque estos dos momentos van en la misma dirección, no sé si ven que aquí produce curvatura positiva y aquí curvatura negativa. Lo pueden ver por las tensiones. Este momento de este lado, ¿a dónde produce tensión? ¿En la parte inferior o en la parte superior de la viga? ¿Quién me dice? En la parte inferior. Exacto. Y se acuerdan que según eso nosotros era momento positivo. Y este momento, ¿a dónde estaría la tensión? En la parte superior. En la parte superior. No sé si ven que acá me dijeron inferior y acá superior, a pesar de que estos momentos van en la misma dirección. Por eso acá están produciendo momento positivo o curvatura positiva o curvatura negativa. Ahora, lo que quiero que imaginen, vamos a hacer un poquito más grande, es que este diagrama de momentos es para una viga, pero si tenemos 1000 vigas, todas las 1000 vigas van a desarrollar este mismo diagrama de momentos, con un punto de inflexión. Déjenme hacerlo un poquito más grande, a ver si se ve mejor. Permítanme, no sé qué hice ahora. Ahí está. Con un punto de inflexión cerca del claro, se maximiza el momento en un extremo y se maximiza el otro momento. Entonces, todas las vigas, como el marco, todo se está deformando de lado. No sé si ven que todas las vigas están desarrollando exactamente ese mismo patrón de momentos. Ahora, ¿por qué aquí en la figura parece como si también no solo está este diagrama de momentos? No sé si ven si parece como una especie de X. O sea, a ver, déjenme ver cómo dice aquí anotar. Pero me estoy tratando de... En la figura, no sé si ven que no solo está ese diagrama de momentos, sino hay otro diagrama de momentos como así. No sé si... Perdón, ahora déjenme decir que dejé ya de anotar. Ahí está. No sé si ven cómo... En realidad aquí hay como una especie de... En las dos direcciones están los momentos. ¿Por qué pasa eso, ¿Por qué no solo se hace este diagrama de momentos, sino también, y si lo ven en la figura de abajo, se hace un diagrama de momentos, pero también en la otra dirección? ¿Eso por qué pasa, ¿Quién me dice? O sea, sí se hace el diagrama de momentos como decimos aquí, si lo ven, pero también en la figura claramente está el diagrama de momentos, pero como si hiciese una X, miren aquí, ¿sí lo ven? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no solo existe este diagrama de momentos, sino también se forma otro, como si estuviese espejeando a este? Porque se puede inclinar del otro lado. Exacto, porque el sismo va y viene. Entonces, la viga va a desarrollar este momento cuando el sismo va, pero cuando el sismo regresa, desarrolla el diagrama de momento espejo, exactamente. Y entonces aquí vemos todas las vigas, todas están desarrollando el mismo patrón de momento, pero tanto cuando el sismo va, cuando el sismo viene. Y quiero que vean que las columnas también. ¿Se acuerdan que las columnas también se deforman en doble curvatura? Entonces, miren esta columna. Noten cómo que también se maximiza el momento en su extrema por sismo. El momento es casi cero aquí, o cero en su centro, y luego se maximiza en el otro extremo. Quedamos que las columnas también se deforman en doble curvatura, y entonces cuando hacemos el análisis estructural por sismo, pues vemos que así son los diagramas de momentos, tanto en vigas como en columnas. Entonces, eso nos indica con claridad dónde tenemos que tener cuidado a la hora de detallar nuestro elemento de concreto. Avancemos y tratemos ahora de entender cargas gravitacionales, que es el caso de nuestro curso.
Entonces, este es importante y lo vamos a retomar en la unidad 8, cuando hablemos de detallado de marcos por sismo, pero casi en todo nuestro curso, este va a ser el diagrama que nos va a interesar. Y este es el que nos va a decir cómo armar nuestras losas, cómo armar nuestras vigas y cómo armar nuestras columnas. Entonces, este es el caso que continuamente vamos a estar viendo. Cuando nosotros sujetamos una viga al efecto de cargas verticales, distribuidas, digamos, en todo su claro, que fuese una carga uniforme, como es la gran mayoría de veces así la consideramos. Acuérdense que incluso en el curso de diseño estructural nos decía el profe o la profa que esta no era una carga uniforme, pero que si la considerábamos razonablemente uniforme no había problema, porque daba casi el mismo diagrama de momentos que el caso uniforme. Entonces, aunque en la vida real nuestras estructuras no tengan esta carga distribuida, con fines prácticos la suponemos uniforme y con eso sacamos nuestros momentos. Entonces, así se deforman nuestras vigas. Noten que primero empezamos con curvatura negativa, punto de inflexión, luego tenemos curvatura positiva, o sea, hacia el centro del claro tenemos momento positivo, otro punto de inflexión, que es este, y luego otra vez momento negativo. Entonces, empezamos con un momento negativo y aquí pueden ver cómo los momentos ahora sí van en dirección contraria. Este va en dirección antihoraria y este va en dirección horaria. Noten que esto no se da la vuelta, la gravedad no se revierte. En el caso del sismo va y viene, pero en el caso de las cargas verticales, así están y así están siempre. Entonces, noten que este tiene que equilibrar a este. Estos dos cortantes, pues tienen que ir hacia arriba, porque acá, en este caso, tenemos una carga vertical hacia abajo, y para yo poder equilibrar el momento con respecto a este punto, pues este cortante tiene que ir forzosamente hasta arriba y este también tiene que ir forzosamente hacia arriba. Entonces, ¿cómo es el diagrama de cortantes? Miren cómo cambia el diagrama de cortantes. ¿Se acuerdan que en el caso sísmico el cortante era constante en toda la viga? Pues acá no. Acá el cortante va cambiando de manera lineal. El valor se hace 0 hacia el centro del claro y se maximiza hacia los apoyos. Entonces vamos a estar repitiendo continuamente en este curso que el cortante se maximiza en los apoyos, el cortante se maximiza en los apoyos. Vamos a decir continuamente en varios ejercicios, fíjate que nos vamos a fijar en el cortante del apoyo y no nos va a preocupar tanto el cortante hacia el centro del claro. ¿Por qué? Porque en términos de cargas gravitacionales, el cortante se maximiza en los apoyos y es muy pequeñito en el centro del claro. También la forma en que vamos a armar esto tiene que ver mucho cómo vamos a poner los estribos, ¿están de acuerdo? Los estribos son los que resisten este cortante. Pero también la forma en que pongamos el armado longitudinal va a ir siguiendo este patrón. Noten que el patrón sería totalmente diferente si tuviésemos que diseñar contrasismo. El acero longitudinal más grande estaría en los extremos y además tendríamos que poner acero negativo y acero positivo por esto de que el sismo va y el sismo viene. Entonces en los extremos, por sismo, casi no habría acero longitudinal hacia el centro del claro, se maximiza en los extremos y tiene que haber tanto acero positivo como negativo por el hecho de que el sismo va y viene. Pero si estamos resistiendo cargas verticales, no sé si ven que en los extremos vamos a necesitar momento negativo, ya acero negativo, y hacia el centro del claro un momento positivo. Entonces yo les preguntaría, si esta viga fuese exclusivamente por cargas verticales, aquí en los extremos, ¿a dónde iría el acero en tensión? ¿En la parte superior o en la parte inferior? ¿Quién me dice? Superior. Exacto. Acá yo solo necesito refuerzo negativo, entonces necesitaría solo refuerzo longitudinal arriba. Y hacia el centro del claro tendría que bajar el refuerzo. Entonces vamos a ver que así es como vamos a armar las losas, y así va a ser como vamos a armar las vigas gravitacionalmente. Miren cómo está este diagrama de momentos. Miren ya en el marco completo.
Está de cabeza porque aquí el programa lleva una convención de momento diferente a la que yo estoy usando. Yo estoy usando la que les hemos enseñado desde estática y voy a seguir siendo congruente con esa notación. Pero noten, este diagrama de momentos es este, nada más que está de cabeza. Pero quizás el punto que les quiero hacer es que noten cómo están todas las vigas, ¿no? Momentos negativos hacia el extremo, momento positivo hacia el centro del claro. Entonces, hacia los extremos, el acero longitudinal va por arriba, luego lo bajamos hacia el centro del claro y lo volvemos a subir hacia el otro extremo y así nos vamos a ir yendo. Noten una cosa muy interesante. Por las columnas de los extremos, no sé si lo pueden ver, hacen lo mismo que para el caso del sismo. ¿A qué me refiero? Momento grande en el extremo, se hace cero hacia el centro del claro y se vuelve a hacer más grande hacia el otro extremo. Es exactamente el mismo patrón. Pero, a ver, ¿qué ven aquí en las columnas internas? ¿Quién me dice, según esta figura, diagrama de momentos, qué le pasa a las columnas internas con cargas gravitacionales? ¿Cómo es el momento en estas columnas? ¿Qué me dicen? Noten aquí los triangulitos, ¿no? ¿Y acá qué pasa? Mayor. No tienen peso. No tienen momento. Las columnas internas no tienen momento por carga gravitacional. Entonces, ahorita vamos a entender por qué, pero básicamente noten que momentos, cuando tenemos cargas gravitacionales, los momentos en las columnas internas son muy chiquitos. Solo en las columnas externas tenemos momento, ¿no? ¿Sabe? Vamos a tratar de entender esto y luego ya nos vamos a hablar de dimensionado de vigas. Dice que en la vida real en Ciudad de México, pues tendríamos que superponer los efectos sísmicos con los efectos gravitacionales, ¿están de acuerdo? Que en este curso nada más vayamos a aprender a diseñar por carga gravitacional es una cosa, pero en la vida real de Ciudad de México, pues un ingeniero no puede dejar de superponer los efectos de sismo con los efectos de gravitacional. Entonces, acuérdense, estos eran los cortantes. ¿Se acuerdan que por sismo el cortante en una viga es constante? Mientras que en esa misma viga el cortante va siguiendo una distribución lineal. Entonces, ¿cómo se ve una viga cuando superponemos este efecto con este? Pues pueden pasar dos cosas, esta o esta. Noten que de un lado, el sismo siempre va a tener cortante positivo en todo lo largo. Entonces, este tiene la mitad positivo y la mitad negativo. Entonces, de este lado yo sumaría positivo con positivo y me daría un cortante positivo muy grande en uno de los extremos. En el otro lado, el positivo del sismo se contrarresta con el negativo gravitacional y se haría más chiquito. Y todo depende si el cortante sísmico es más grande que el gravitacional o el gravitacional es más grande que el sísmico. Porque si el sísmico es más grande que el gravitacional, tendríamos este diagrama de cortantes. Pero noten que si el negativo gravitacional le gana al sísmico, acá, entonces habría un pequeño momento, un pequeño cortante negativo en este extremo. Entonces, depende de si el cortante sísmico es más grande que el gravitacional, tendríamos este diagrama de cortantes. Y si el gravitacional es más grande, este valor B de G es más grande que este, entonces tendríamos este diagrama de cortantes. En términos prácticos, noten que esto nos diría dónde poner más estribos. Entonces, en una viga donde superpongo el efecto sísmico con el gravitacional, ¿a dónde tendría que poner? ¿Cuál es la porción de la viga que debería llevar más estribos? ¿Quién me dice? Porque hay más cortante, pues. ¿A la derecha? A la derecha, ¿no? Aquí como hay un cortante mucho más alto, acá tendría que haber estribos más cerrados, ya sea acá, pues podría abrir los estribos. Pero así le haría si yo diseñara una viga con estribos muy cerrados acá y muy abiertos acá, sería
¿Sería razonable? ¿O cómo verían ustedes el diseño de la viga sísmica? Porque esto me cubre muy bien el caso cuando el marco se deforma hacia la derecha, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el marco se deformara hacia la izquierda? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Podríamos regir el confinamiento con el cortante que tenemos a la derecha y con ese reproducirlo también en la izquierda. Exacto, exacto. Ahorita vamos a hablar de confinamiento porque acá los estribos estarían trabajando en cortante, pero aquí estarían confinando. Pero noten que si nos adelantamos un poquito, los momentos también, no sé si ven que se hacen más grandes hacia un extremo. Entonces, tanto por confinamiento como por resistencia en cortante, tendría yo que cerrar los estribos muy cerrados hacia la derecha. Pero eso sucede cuando el sismo va de izquierda a derecha. Pero si el sismo va de derecha a izquierda, estos dos diagramas se invierten. ¿Qué quiere decir? Que ahora el cortante grande va a estar acá y ahora el momento negativo grande va a estar acá. Y entonces, por eso espejeamos, digamos, dado que el sismo va y viene, entonces lo que hagamos aquí cerrando los estribos, también lo tenemos que hacer, no para esta condición de carga, sino para la condición de carga cuando el marco se deforme hacia el otro extremo. Y lo mismo acá, tenemos que cerrar los estribos por confinamiento, porque acá van a estar los momentos más grandes, pero también vamos a espejear del otro lado debido a que el sismo va y viene. Entonces, estos diagramas tendría yo que voltearlos como en un espejo y estos también como en un espejo para poder entender por qué íbamos a cerrar los estribos de forma, digamos, cerrar los estribos en los extremos de las vigas. Noten que ya superponiendo los efectos de los momentos sísmico y gravitacional, tendríamos este tipo de diagrama de momentos. Y que los momentos se magnifican en los extremos. Y que el momento negativo, o sea, el refuerzo que yo necesito en la parte superior de la viga siempre debe ser más grande, o por lo menos igual al momento positivo, que es el acero que yo pongo en la parte inferior. ¿Por qué? Porque no sé si ven que cuando yo superpongo el sismo con la carga gravitacional, el momento negativo siempre se suma, pero del lado del momento positivo, no sé si ven que de un lado hay momento positivo sísmico, pero siempre va a haber momento negativo gravitacional. Entonces, estos dos siempre se suman, pero acá no sé si ven que aquí hay un menos, en donde a este se le quita este. O sea, de un lado se contrarrestan estos dos efectos, positivo con negativo, mientras que del otro lado se superponen los dos efectos negativos. Entonces, ya vamos a ver en el caso del sismo que esto va casi siempre a demandar más acero en el lecho superior más acero longitudinal en el lecho superior que en el lecho inferior. Todo esto lo vamos a retomar ya con mucho detalle, pero ahorita lo vamos estableciendo. Y si aquí existe un punto de cortante cero, se acuerdan que a donde hay cortante cero se maximiza el momento. Entonces, es posible que el momento positivo máximo no se dé en el extremo, sino que se dé en una parte interior del claro, mientras que si el momento sísmico es más grande que el momento gravitacional, o el cortante sísmico es más grande que el cortante gravitacional, siempre se va a maximizar el momento en el extremo. Entonces puede ser que en algún caso el momento positivo se maximice no en el extremo y a veces sí en el extremo. Lo más común es lo que está aquí en verde. Pero si llegase a suceder lo rojo, tendríamos que tomar medidas de diseño. Entonces, básicamente, repito, pues esto me está explicando cómo armar mi elemento de concreto. Me está diciendo que cuando superpongo sismo con carga gravitacional, los estribos los tengo que cerrar hacia los extremos y los puedo dejar más abiertos hacia el centro. Y también me está diciendo que el refuerzo longitudinal tiene que haber más refuerzo longitudinal en los extremos que en el centro. Y que el momento longitudinal para momento negativo tiene que ser mayor que el momento longitudinal para momento positivo.
Y con base en eso, establecemos una serie de criterios de cómo armar nuestras vigas en Ciudad de México. Ahora, en el caso de las columnas, pues sucede una cosa muy interesante y eso también nada más hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que esto vaya a dificultar enormemente el diseño de este tipo de marcos. Lo único quiere decir que tenemos que tener cuidado con algunas cosas. ¿Se acuerdan cómo estas vigas están deformadas en doble curvatura? O sea, este es un marco deformándose lateralmente por carga sísmica. ¿Se acuerdan que en términos axiales, las columnas del centro no se tienden a desarrollar axial? O sea, por sismo, las columnas que se ven afectadas son más las del perímetro. De un lado del perímetro se comprimen y del otro lado del perímetro se tensa. Claro que cuando regresa el sismo, ahora esta se va a comprimir y esta se va a tensar. Hay que tomar en cuenta ese efecto. Pero por efectos de sismo, entonces, la axialización o las columnas más afectadas son las del perímetro. Sin embargo, eso no sucede por carga vertical. No sé si ven que por carga vertical, ¿se acuerdan que así estaban cada viga en lo individual? Cuando bajamos estas acciones a las columnas, por carga vertical vemos que las más castigadas son las columnas centrales y las menos castigadas son las columnas perimetrales. Noten que a las columnas centrales esta viga y esta viga les tributan carga y por eso prácticamente termino con el doble de las que se tributan hacia el perímetro. Entonces, nada más, nosotros vamos a estar trabajando con el caso de abajo, pero hay que tener en cuenta que cuando ya metemos el sismo, es posible que las columnas más castigadas axialmente estén en el perímetro. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando nosotros pensamos en el diseño bajo carga axial de un marco, siempre pensamos que las centrales son las más castigadas. Y eso es correcto siempre y cuando el marco solo baje cargas verticales gravitacionales. Esa intuición que traemos desde diseño estructural es cierta, pero cuando diseñamos marcos por sismo, Daniel, en un segundo estoy con usted. Cuando diseñamos marcos por sismo, el sismo castiga más las columnas perimetrales y puede ser que las columnas más grandes que se requieran en el marco sean las perimetrales y no las centrales. Entonces, todo depende de qué tan importante es el sismo en relación a las cargas verticales. Listo, Daniela. ¿Tiene usted alguna duda, algún comentario? Sí, bueno, nada más para recapitular sería entonces que las columnas laterales serían las que recibirían, por así decirlo, la mayor carga, ¿no? Axial. Y la mayor carga axial en un sismo, y la columna central sería la que pues básicamente estaría soportando estaría trabajando en menor parte que las otras. En el sismo, sí. ¿Sí? Eso que me acaba de decir pasa en el sismo, pero no sé si ve que lo contrario pasa para cargas verticales. En ese caso, bueno, un ejemplo de carga vertical, ¿cuál podría ser? El peso propio del sistema estructural, el peso de los muebles, la carga muerta y la carga viva. Ah, ok. Gracias, profesor. Sí. Entonces, dependiendo de la altura de la estructura y dependiendo de qué tan importante es la carga lateral con respecto a la vertical, puede ser que las columnas centrales salgan más grandes y más armadas, o puede ser que en caso sísmico las más grandes y más armadas salgan en la periferia de la estructura. Y noten una cosa, así como en el sismo aquí no hay axial, noten que por cargas verticales la columna del centro no tiene momentos. ¿Se acuerdan cuando vimos aquí esta figura que dijimos que se veía que aquí en las columnas centrales no había momento? O sea, hay diagrama de momentos en las perimetrales, pero en las centrales no. Y la pregunta es, ¿por qué no hay momentos? ¿Quién me dice por qué en el caso vertical, de carga vertical, no hay momentos en las columnas centrales? ¿Qué hace que no haya momentos en las columnas centrales?
Porque no está habiendo una fuerza en manera perpendicular al plano. A ver, todavía un poquito más. Sí es perpendicular al plano, pero tiene que ver con estos momentos. ¿Quiénes le están, Contrarresta. quiénes le están bajando momentos a esta columna? ¿Quién me dice? O sea, este cortante de esta viga baja como axial en la columna, ¿están de acuerdo? Este momento también se va a la columna. Entonces, ¿por qué no pinté este momento aquí en la columna? ¿Quién me dice? ¿Qué le pasa a este momento cuando se va aquí a esta columna? ¿Toma la viga? A ver, elabore esa afirmación. Creo que va por lo correcto, pero a ver si puede ser un poquito más específico. O sea, repito, fíjense este cortante que está aquí en rojo, en la viga pasa como axial a la columna. Y este cortante en rojo de la viga también pasa como axial a la columna y como los dos van en la misma dirección, se acumulan y producen un axial grande en la columna. Este momento, ¿qué le pasa cuando yo lo paso aquí a la parte superior de la columna? ¿Qué hay del otro lado? Se contrarresta con el Se otro contrarresta. momento. Se contrarresta con el momento de la otra viga. El efecto de flexión de esta viga queda contrarrestado por el de esta. No sé si ven. Y entonces el efecto de flexión se contrarresta y por eso las columnas centrales bajo carga gravitacional no desarrollan momento, desarrollan un axial muy grande. Bueno, con estas figuras, y si le dan una pensada, van a poder establecer, hay una discusión aquí en el texto que les va a permitir entender pues cómo es que se desarrolla el comportamiento local una columna y una viga de un marco, tanto bajo cargas verticales como cargas laterales por sí solas, como cuando se combinan ambos efectos. Entonces, a lo largo de todo el curso, ustedes van a estar más bien concentrados en el puro efecto de carga vertical en las vigas, pero digo también en las columnas, y hasta la unidad 8, ya que ustedes dominen y con base en su experiencia entiendan perfectamente cómo trabaja una viga y una columna bajo carga vertical, en la unidad 8 vamos a introducir el sismo y vamos a superponer ambos efectos. Pero acuérdense que en la unidad 8 ya vamos a estar a un punto del curso donde ya no se va a evaluar. Bueno, con eso terminamos la introducción al curso y quería ver si tienen alguna pregunta que se haya quedado pendiente de toda la unidad 1, ¿no? Que empezó, acuérdense, empezamos con que la combinación y el concreto y el acero funcionan de maravilla. ¿Cuáles son los objetivos de diseño? Hablamos que hay dos estados límite, el de seguridad y el de servicio, y que aunque casi siempre rige el de seguridad, también hay que revisar las condiciones de servicio. Luego el enfoque de diseño, dijimos que básicamente ustedes van a estimar las demandas de resistencia, y todo este rollo hacia el final es como para darles a ustedes una idea de cómo se reparten las demandas de resistencia a lo largo de una viga y una columna, tanto por carga vertical, como por carga lateral, como por efecto combinado. Entonces, ustedes van a ser responsables en todo el curso de entender cómo es el diagrama de momentos y cómo es el diagrama de cortantes en vigas y columnas de marcos. ¿Por qué marcos? Porque es el sistema estructural que más usamos. Luego, con base en eso, dijimos que si ya tenemos el diagrama de momentos, pues vamos a dimensionar y armar los elementos estructurales. Dijimos que va a ser mucho más difícil que en el curso de elementos de concreto, porque, por ejemplo, en el curso de elementos de concreto, el profe daba el ancho de la viga, el peralte de la viga, el armado de la viga, el F'C y el Fy. Y lo único que nos pedía con todos esos datos era que le diéramos un momento resistente. Acá no, acá yo tengo que establecer el diagrama de momentos a lo largo de toda la viga y yo tengo que establecer el ancho y yo tengo que establecer el peralte a todo lo largo, y yo tengo que establecer los estribos a todo lo largo, el armado longitudinal a todo lo largo, el F'C y el Fy que voy a usar para estribos y para
y para acero longitudinal. Entonces dijimos que se complica el problema, porque además, para sacar el diagrama de momentos, yo tengo que tener un tamaño preliminar de la viga. Entonces tendría que proponer un tamaño preliminar, sacar el diagrama de momentos, hacer todo eso y asegurarme que para el tamaño preliminar que yo sugerí, la viga tenga suficiente rigidez y resistencia a todo lo su largo. Y si no, tengo que cambiar el tamaño de la viga, recalcular los momentos, etcétera, etcétera. Y finalmente hablamos de sistemas estructurales de concreto reforzado, y hicimos mucho énfasis en los marcos porque es el que vamos a utilizar más en este curso. Entonces, después de haber terminado con esta unidad, ¿alguien quiere comentar algo antes de que empecemos a hablar de cómo se dimensionan y detallan las vigas? Bueno, pues me parece que no. Entonces, entremos al tema de vigas. El tema de vigas empieza diciendo, tienen que repasar cómo se calcula el momento resistente de una viga. Dirán, híjole, pero es que en elementos nos hacían un montón de cosas. O sea, porque tendrían que repasar las unidades 2, 4, 6 y 7 de las notas de elementos de concreto. 2 era cómo calcular el momento resistente. 4 era cómo calcular el cortante resistente de una sección transversal de vigas. Y 6 y 7 tienen que ver con cálculo de momentos de inercia de agrietados y cálculo de deflexiones. Entonces, pues nosotros vamos a ir integrando todo esto, y noten que es un montón, pero lo vamos integrando poco a poco. Entonces, pues, de lo más importante que vamos a tener que hacer es recordarles cómo se calcula el momento resistente de una viga. Allá en el curso de elementos de concreto, si se acuerdan, tenían que iterar, tenían que establecer o proponer la profundidad del eje neutro. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba la variable con la cual establecían a qué profundidad estaba el eje neutro? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esa variable? Sí. Exacto. ¿Se acuerdan que proponían un valor de C y con base en eso sacaban el bloque equivalente de esfuerzos en el concreto y con eso una resultante de compresión? Con ese mismo valor de C, sacaban la deformación unitaria en el acero, en todos los lechos de acero, y iban sacando una tensión, y luego iban iterando hasta que lograban que la compresión y la tensión fuesen iguales, porque el postulado de flexión pura es que no hay axial en la sección transversal. Pero dijimos una cosa muy importante en ese curso, y los profesores solemos aceptarlo. Dijimos, miren, los estamos haciendo trabajar extra porque queremos que aprendan cómo lidiar con el caso cuando el acero de refuerzo longitudinal no fluye. Pero dijimos que eso estaba prohibido en nuestras normas. Pero de todas maneras, les hicimos diseñar en ese curso algunas vigas donde el acero longitudinal no fluía. Pero fuimos claro que eso no se vale en Ciudad de México. ¿Quién se acuerda por qué dijimos que no se vale en Ciudad de México que el acero no fluya? ¿Qué es lo que nos obliga a que el acero de nuestras vigas debe fluir antes de que alcancen o cuando alcanzan su resistencia de diseño? Entre otras cosas, nos podría permitir percibir el daño estructural, ¿no? Eso es exactamente por lo cual dijimos que en Ciudad de México está prohibidísimo que nuestras vigas fallen de golpe. Entonces dijimos que en México Ciudad de México estaba obligatorio que fluyera el acero. Y si fluía el acero, ¿se acuerdan que el momento resistente se podía calcular por fórmula? Y se podía calcular por fórmula de manera muy sencilla. Pues, ¿qué creen? Entonces, aquí ya no vamos a volver a iterar. Aquí ya estamos, digamos, en el mundo real y queremos calcular los momentos de una manera rápida. Ya se acabaron, digamos,
como la cuestión obsesiva de ponerlos a ustedes en situaciones muy anormales para que nos mostraran que entendían cómo se calculaba el momento resistente de una sección transversal. Aquí ya no estamos en situaciones anormales, aquí ya estamos en situaciones de diseño y queremos que siempre fluyan, y entonces aquí vamos a calcular los momentos con fórmula, y muy rápido. Lo vamos a platicar durante los ejercicios y van a tener ustedes que recordar un montón de cosas durante los ejercicios, pero antes de ir a hacer los ejercicios, hablemos de condiciones de dimensionado y detallado. Dice que en el curso de elementos de concreto discutimos e ilustramos cómo estimar el momento resistente de una sección transversal de concreto reforzado, una vez que nos daban su geometría, sus dimensiones, la cuantía de refuerzo longitudinal y las propiedades del concreto y el acero. Les recordamos que en general el proceso de dimensionado es al revés. Ustedes van a establecer el momento y con base en ese momento van a sacar todo lo demás. Y ese momento pues va a depender de que ustedes sean capaces de sacar el diagrama de momento flexionante, el cual se obtendría realmente de un análisis estructural de computadora, pero ustedes, dadas las circunstancias del curso, van a tener que hacer sus propios análisis estructurales a mano y van a ver que las estructuras que vamos a manejar lo van a permitir. Ahora, estamos hablando de venir de un mundo de la teoría a un mundo real. Y en el mundo real vamos a tener que entender que el costo es una de las consideraciones más importantes en el diseño y detallado de nuestros elementos de concreto, de nuestra estructura de concreto. Aquí están errores que cometen los ingenieros jóvenes cuando tratan de reducir el costo. Como muchas veces no les hablamos de cómo reducir efectivamente el costo de las estructuras durante la carrera, el alumno puede desarrollar, o la alumna puede desarrollar sus propias concepciones de lo que hay que hacer para reducir ese costo. Y créanme que las cosas que parecerían a primera que iban a reducir el costo de las estructuras, en realidad elevan el costo de las estructuras. Entonces hay veces que más vale uniformizar y hacer las cosas más grandes que tratar de ganarle un poquito de material estructural a cada elemento estructural que diseñamos. ¿A qué me refiero? Es muy importante evitar discontinuidad en dimensiones y refuerzo. Las vigas tienen que ser todas del mismo tamaño. Las columnas tienen que ser preferentemente del mismo tamaño y no estar cambiando de tamaño de manera muy importante en la altura. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué? ¿No? Mientras más chico haga yo la viga, más dinero voy a ahorrar. Y entonces, si yo tengo una viga en un piso y arriba ya tengo un momento un poquito más chiquito, pues voy a hacer la viga un poquito más chiquita. Y si arriba todavía, en el piso todavía más arriba, el momento se hace todavía un poquito más chiquito, yo voy a hacer la viga todavía un poquito más chiquito, igual todas mis columnas. Piso a piso, voy reduciendo el tamaño de mis columnas, piso a piso, voy reduciendo el tamaño de mis vigas. Incluso dentro de un piso, yo tengo dos columnas muy parecidas, pero una la voy a hacer de 90 por 90 y a la otra de 85 por 85, porque a uno le pude robar un poquito más de material. Entonces, en lugar de hacer todas las columnas de 90 por 90 o de 1 metro por 1 metro, a unas las voy a tratar de hacer más chiquitas. Es muy importante estandarizar y uniformar secciones y detallados. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante no obsesionarse tanto en reducir material estructural elemento por elemento estructural? Y es más importante uniformizar secciones y detallados. Porque eso simplifica el proceso constructivo. Porque eso simplifica el uso de siembras y obras falsas. Porque eso simplifica el trabajo en el campo y la supervisión. Y porque eso reduce la duración de la construcción. Todo esto implica mucho más ahorros que el ir haciendo elementos muy diferentes y con armados muy diferentes. Imagínense que ustedes tengan en un entrepiso 60 vigas y ustedes diseñen 60 vigas diferentes. ¿Por qué 60 vigas diferentes? Porque había una que llevaba más material y no querían
que todas fuesen igual a esa viga que se lleva más material. ¿Por qué? Pues porque si yo hago 60 vigas iguales a la más pesada de todas, pues estoy consumiendo más concreto y más acero en las 60 vigas que tengo yo en un entrepiso. Pero eso es peligroso y es caro. ¿Por qué a pesar de que en términos de reducir los materiales estructurales sería lo más barato? Estamos hablando de 60 vigas. Diseñar 60 vigas casi iguales o iguales, o diseñar 60 vigas diferentes para ahorrar un poquito de material en cada viga. ¿Por qué sería peligroso hacer 60 vigas diferentes y por qué sería más caro? ¿Quién me explicaría en relación a hacer las 60 vigas iguales? ¿Quién se le ocurre por qué puede pasar esas cosas en el mundo real? Porque resulta más fácil estandarizar. Pues sí, siempre, por ejemplo, si yo tengo 60 vigas iguales, la primera me voy a tardar un poquito, la segunda me voy a tardar un poquito menos, la tercera un poquito menos, pero a la quinta ya las voy a empezar a construir con mucha velocidad, pues, porque ya hice 5 antes, ya gané una experiencia. Entonces, no sé si ven que eso haría que lo hiciera mucho más rápido. Quizás gaste un poquito de más de material, pero lo haría mucho más rápido. En términos de supervisión, ¿qué será más fácil? Además, creo que también se podría, perdón, creo que se podría también predecir cuál sería su comportamiento de esas vigas. Pues ahí viene justo una cosa bien interesante. Una vez que yo ya no solo las aprendo a hacer rápido, sino las aprendo a hacer bien. Y en función de que las estoy haciendo bien, porque estoy haciendo algo repetitivo, yo tengo confianza de lo que estoy haciendo. Y esto justo venía con la cuestión de supervisión. ¿Qué será más fácil supervisar? ¿El trabajo donde yo a un grupo de trabajadores les voy a hacer construir 60 veces lo mismo? ¿O a un grupo de trabajadores que van a diseñar 60 cosas diferentes? ¿Qué será más fácil de supervisar, creen ustedes? Algo que es igual y repetitivo. Pues sí, porque yo le explico muy bien al maestro lo que yo quiero y lo veo que lo haga una vez, ya me pongo, ya estoy animoso de que las cosas están bien hechas. Lo veo por segunda vez y veo que por segunda vez hace bien eso mismo y ya con que por tercera vez vea que hace bien, ya no lo tengo que volver a supervisar. Ya entiendo que el equipo de trabajo ya aprendió y que va a hacer bien el trabajo. Pero si cada es una diferente, tendría que supervisar las 60 vigas, mientras que en el otro contexto tendría que ver que construyan bien 3 vigas y a la tercera viga ya entiendo que ya puedo dedicar mi esfuerzo de supervisión en otros aspectos. En el hecho de cimbras, las cimbras son de lo más caro que hay en la obra. Implica un costo muy elevado. Si yo uso los elementos con las mismas secciones transversales, yo puedo reciclar cimbras, incluso puedo fabricar cimbras metálicas, porque las voy a usar muchísimas veces. El uso de cimbras metálicas me asegura, por muchas razones, un mejor control de calidad. Pero si en cada piso voy a estar cambiando las vigas, pues la madera que usé para cimbrar un piso, quizás no la voy a reusar en el piso de arriba, pues porque la viga es 2 centímetros más chiquita y entonces voy a tener que fabricar una cimbra nueva. Y entonces, según yo, al haber estado ajustando el tamaño y el armado de los elementos, según yo estaba ahorrando, pero en realidad estoy haciendo que la duración construya, el tiempo de construcción dure más, que eso es de las cosas que más críticas resultan a la mera hora, acabar la obra a tiempo. El costo empieza a subirse porque la supervisión tiene que ser mucho más cuidadosa. Y no solo el costo económico, sino el costo de errores, que al final ya a lo mejor reviso que construyan 30 vigas y a la 40ª ya no voy a estar yo ahí. Y a lo mejor en la 40ª había un detalle que ellos no habían entendido y van a cometer un error. Entonces, todo eso, en realidad uno, repito, el ingeniero o la ingeniera joven muchas veces piensa que todo es mejor si
vamos ganándole un poquito de material a cada viga, un poquito de acero a cada viga. Y podemos cometer errores enormes al no estandarizar y no uniformizar las secciones y el detallado. Entonces, mucho más importante uniformizar secciones y detallado que ganarle ese pequeño, esos pequeños kilos de acero, esos pequeños kilos de concreto. Cuando uno saca las cuentas, se pierde mucho más ahorrando esos pequeños kilos de concreto que con respecto a todo lo que hay que pagar en otras cuestiones. Entonces, lo primero que es muy importante llamar la atención es que es mucho mejor tener secciones uniformes estandarizadas que muchas diferentes. Ahora, no quiere decir que en una estructura de 20 pisos todas las vigas van a ser iguales, ni todas las columnas van a ser iguales. Lo que estoy diciendo es que hay que usar con juicio cuántas vigas iguales voy a tener y cuántas columnas vigas diferentes y columnas diferentes. Entonces puede ser que en un edificio de 20 pisos tenga 8 o 10 vigas diferentes en todo el edificio y 8 o 10 columnas diferentes en todo el edificio. Eso, aunque no parezca, es importante esa estandarización. Entonces, eso viene con la experiencia y con el trabajo de colegas, pero lo que quiero es un poquito llamar la atención a, no es bueno estar tratando de hacer miles de columnas diferentes y miles de vigas diferentes, pensando que eso forzosamente va a representar un ahorro económico. Dice que las vigas de concreto las vamos a dimensionar de manera preliminar con base en consideraciones de resistencia y luego vamos a revisar que cumplan con las condiciones de servicio. Y que dentro de este contexto, la dimensión de la viga suele dimensionarse primero por flexión. O sea, primero se calcula el diagrama de momentos y se busca el mayor momento en toda la viga. Entonces, en función del momento más grande, ahí es la condición crítica y eso me define el peralte. Y una vez que se establece eso, se usa ese peralte constante a lo largo de todo el claro. Claramente, como el momento se va a ir haciendo más chiquito, conforme nos alejemos del punto de mayor momento, lo único que va a querer decir que el acero longitudinal se va a ir haciendo más chiquito hacia donde el momento es más chico. Pero ya el tamaño de la viga ya quedó dado por el punto de mayor momento. Y una vez que hayamos establecido entonces las cuantías y los cortes y el anclaje del acero longitudinal, sacamos el diagrama de cortante y establecemos los estribos. Entonces, primero se diseña el peralte de la viga en función del momento más grande. Luego el acero longitudinal y sus cortes en función de la variación del momento a lo largo de la viga. Y una vez que ya tenga armada la viga con refuerzo longitudinal, establezco en función del diagrama de cortante los estribos. Dice que el diseño y detallado debe considerar las incertidumbres involucradas en la ubicación y magnitud de las cargas. Eso, si se acuerdan, lo hablamos desde la unidad, creo que es la unidad 5 de elementos de concreto. ¿Se acuerdan que el acero longitudinal no se puede cortar en el punto teórico de corte? ¿Quién se acuerda que es, cómo tomamos en cuenta la incertidumbre? ¿Se acuerdan que a partir del punto teórico de corte la barra tiene que correr una distancia extra? ¿Se acuerdan ustedes de cuánto es eso? ¿O ya se les olvidó? Un peralte efectivo mínimo. Entonces, vamos a tener que recordar algunas de esas cosas porque las vamos a tener que respetar. Pero tal como dijimos en elementos de concreto, y también lo reconocemos los profesores, es, oigan, yo a esta viga les estoy haciendo hacer miles de cortes de varillas. En la vida real solo se hace un corte. Entonces aquí máximo vamos a hacer un corte. O sea, ya no vamos a ser tan obsesivos con aprender las cosas, sino con usarlas de forma rápida. Antes de terminar el curso, la clase, porque ya vi que se me terminó, dice que no deben usarse barras con tamaño muy diferente o barras con muchos diámetros de diferente, que se recomienda cuando mucho el uso de barras con 2 diámetros diferentes y que estos diámetros no difieran en más de 2 unidades. Bueno, lo discutimos la siguiente clase.
¿Alguna duda hasta lo que llegamos? Bueno, pues les, Todo bien, Doc. si se pueden seguir conectando estaría muy bien. Yo espero, como les dije a principios de esta clase, el regresar lo más rápido que se pueda a la universidad, pero pero ya vamos a entrar a la etapa de resolver ejemplos. Y entonces, digo, lo pueden ver en el video, pero siempre que si están de forma aquí en Zoom, cualquier duda la resolvemos más rápido. Bueno, entonces, los veo el miércoles. Que esté muy bien, profesor, que se mejore. Miércoles, profesor. Que estén bien, hasta luego. Gracias, profe. Mejorese pronto.